Durante una temporada de mi vida, no muy lejana, me sentí súper perdida y súper desidentificada con la vida que ya había sucedido para mí, con la vida que ya había sido creada para mí, incluso por mí misma. Pensé que algo estaba mal conmigo por haber cambiado, porque la vida que antes me emocionaba dejó de emocionarme, porque ya no sabía exactamente quién era. Pero hoy creo algo completamente diferente. Creo que no estaba perdida, creo que me estaba aprendiendo a elegir. Y hay una pregunta que me ha acompañado muchísimo durante este último año. Y era una pregunta que, si te soy honesta, me da mucho miedo responder. Porque responder implicaba aceptar muchas cosas y la pregunta era, ¿y si la vida que estoy construyendo ya no se siente mía? Y no me refiero a que fuera una mala vida, porque justamente ahí está lo complicado. No estaba en una crisis evidente, todo era funcional, todo iba avanzando normalmente como se espera para una persona que se esfuerza y que hace las cosas bien en su día a día. Y tampoco estaba tocando fondo como en años anteriores. Simplemente había algo dentro de mí que cada vez se sentía más incómodo. Y creo que obviamente no era la primera vez que ya lo había sentido. De hecho, ya lo había sentido muchas veces antes. Si te soy súper transparente, lo he sentido en diferentes áreas de mi vida. Y en esas diferentes áreas de mi vida, muchas veces he tenido que hacer cambios, obviamente, y tomar acción. Lo que sí es que es muy complicado porque nos lo cuestionamos de una forma bastante existencial. Porque es como si una parte de nosotros estuviera intentando crecer, pero es como si esta otra se estuviera intentando precisamente quedar en lo cómodo, en lo conocido. Y es obvio que ahí ya no cabe. Y hoy quiero hablarte de eso, porque tengo la sensación de que muchas de ustedes están viviendo prácticamente lo mismo que yo. La famosa transición. Así que hola, personita valiente. Si eres nueva por aquí, te doy la bienvenida a esta nueva temporada de Créetela con María Pía. Soy tu host y tu guía de transformación, así que te invito a que escuches con atención, tomes apuntes con intención y te prepares para poder transformar tu vida. Y si me sigues desde hace tiempo, probablemente te hayas quedado con esta idea mía como psicoterapeuta. Pero hoy quiero presentarme de una forma diferente contigo. Una mujer que está aprendiendo a reinventarse y que abraza el cambio como lo más profundo de su ser. Como una mujer que vive cuestionándose muchas cosas. Como una mujer que está construyendo una vida que por primera vez está buscando que se sienta alineada de adentro hacia afuera. Que no solo se vea bonita. Y honestamente creo que esta será la esencia de esta nueva etapa. Porque si algo me ha quedado claro es que tus heridas no son tu destino. E incluso sanarlas tampoco te va a llevar a ese destino que tú realmente quieres para ti. Sanar solo fue mi punto de partida desde los últimos 10 años. Pero después viene algo muchísimo más complejo y muchísimo más emocionante. Aprender a construir una vida que realmente se sienta tuya. Ya que, si te soy súper honesta, he descubierto que sanar solo es el 50% del trabajo interno. Y realmente eso es un bucle sin fin, porque simplemente te vas a querer llevar a encontrar más que desmantelar y más capas hasta que decidas decir, hasta aquí llegué, ya me conozco lo suficiente, ya trabajé lo suficiente y genuinamente lo siento dentro de mí y estoy lista para tomar acciones diferentes. Y es que entonces entras en un limbo, porque ya no eres quien creías ser y todavía no creas a la persona que estás por construir. Pero lo que sí estoy segura es que de aquí a los próximos 10 años voy a cambiar mi vida de una manera gracias a mi mindset, en donde me voy a llevar a donde quiero estar. Y hay una frase que ha estado mucho en mi mente últimamente. Y es que creo que me he relacionado últimamente con muchas mujeres, en especial con el pelo en llamas. Y no literalmente, aunque a veces pareciera. Pero me refiero a esas mujeres que por dentro parece ser que tienen todo bajo control. Son responsables, son inteligentes, son sensibles, son trabajadoras, son creativas, son multipasionales, son la amiga que aconseja, la hija que resuelve, la que puede con todo, la que hace las cosas increíblemente bien, incluso la pareja que también sostiene y la mujer que siempre encuentra la forma de resolver las cosas, pero por dentro están agotadas y me incluyo. Piensan mucho las cosas, se exigen demasiado, su expectativa no hace match a la realidad, ni siquiera con ellas mismas. Se cuestionan hasta llegar a un loop de ansiedad. Sienten que podrían dar más. Sienten culpa cuando descansan. Se comparan, tienen 1000 ideas
y muchísimo autosabotaje. 1000 versiones de sí mismas queriendo existir al mismo tiempo. Y viven con esa sensación constante de sé que hay algo más para mí, pero no sé exactamente ni dónde, ni cómo, ni cuándo crearlo. Así que conseguirlo parece algo que depende de más esfuerzo todavía del que ya están haciendo. Y como ya te dije, honestamente yo también he sido esa mujer muchas veces. Y por eso te quiero platicar más a detalle de mi propia transición. Porque durante mucho tiempo pensé que tenía muy claro quién era yo. Era la psicóloga o la terapeuta, era la que ayudaba, era la que maternaba, era la que acompañaba procesos. Y amo profundamente esa parte de mí, que obviamente es un reflejo de mis dones. Pero hubo un momento en donde empecé a sentir algo raro, como si esa identidad ya no pudiera sostener todo lo que estaba creciendo dentro de mí. Porque estoy segura que al igual que tú, también me considero muy emprendedora, muy creativa, muy espiritual, alguien que ama comunicar, que ama crear productos, alguien que ama escribir, alguien que ama conocerse, alguien que ama imaginar proyectos nuevos y también ama aprender y ponerse a prueba de 1000 maneras distintas. Entonces empecé a validar un poquito más ese algo, esa voz, y empecé a darme cuenta que había construido una identidad bastante específica, en donde aparentemente parecía que sí cabía todo esto que te estoy describiendo, pero en la realidad no, porque no lo podía vivir en mi día a día. Entonces ya no me estaba permitiendo ser una persona completa. Mi vida la entregué muchos años a mi trabajo, y eso que estoy joven, yo sé, pero con una urgencia para crecer que me llevaba más por el camino tradicional de tenerlo todo resuelto, de tenerlo todo como se espera. Y por ende, este camino de más esfuerzo era el más insostenible. Y cuando fui valiente y lo solté poco a poco, o casi que de golpe, obvio me empezó a generar muchísimo conflicto. Porque cuando una identidad te ha dado seguridad durante años, se siente súper peligroso para nuestro sistema nervioso, porque tu mente empieza a lidiar con la incertidumbre y obviamente la lleva a un punto tan central en tu vida que todo gira en torno a esa incertidumbre, a ese miedo, a todo eso desconocido que no está en tu control. Y claro que para mí llegaron miles de preguntas y la más grande, claro que era esta: ¿y si me equivoco? ¿Y si decepciono a mis seres queridos? ¿Y si pierdo esa credibilidad en mi comunidad? ¿Y si dejo de ser quien se supone que debo ser? ¿Dejaré de pertenecer? Pero ¿qué tal si el miedo a equivocarte es el miedo a por fin acertar? Claro que eso implica hacer un duelo sobre todo lo que en tu vida no funcionó como tú esperabas, o no te dio el resultado, o no te hizo sentir como tú querías. Pero te da la valentía para por fin atreverte a hacer y a conseguir eso que realmente quieres, sin dar vuelta atrás y apostándolo todo porque no tienes nada que perder. Y sí, claro que vas abriéndote el camino a esa versión de ti que quieres ser, a esa verdad que genuinamente quieres habitar dentro de ti. Y con todo el derecho que tienes en esta vida de habitarlo desde tu autenticidad. Y es que durante mucho tiempo yo creía que tenía que elegir entre mis diferentes versiones, como si para ser una buena psicóloga tuviera que renunciar a la María Pía espiritual, como si para verme muy profesional tuviera que renunciar a mi María Pía carismática y creativa. Y sin darme cuenta empecé a limitarme, porque la verdad es que era lógico que ninguna de esas se sentía genuina como mi yo más completa. Y claro que yo la estaba buscando, porque todas eran partes de mí. Todas. Y creo que una de las cosas más difíciles que he vivido en esta transición ha sido atreverme a salir de ese closet tanto de forma personal como profesionalmente. Porque sí, voy a decirlo así, para mí se ha sentido como salir de un closet. El closet de creer que tenía que encajar en solo una categoría. El closet de creer que tenía que ser una versión más seria, más formal, más mundana, más correcta, más aceptada, como si para que me tomaran en serio tuviera que limitarme a ser de cierta forma, a hablar de ciertas cosas y no habitar mi autenticidad. El closet incluso de pensar que mi esencia personal tenía que quedarse afuera de mi trabajo o afuera de mis relaciones con personas más grandes que yo o más chicas que yo. Y poco a poco ahí estuvo la pregunta: ¿por qué realmente tengo que escoger entre todas mis versiones? ¿Por qué no puedo ser yo en todos los lugares? ¿Qué tal si vine a integrarlas? Porque la realidad es que cuando yo acompañando a un cliente
Quien le está acompañando no es la psicóloga, soy yo como persona, es María Pía. Está hablando una mujer que puede sostener el proceso del otro, porque hasta ese punto o incluso más se ha trabajado ella misma para poder apoyarle desde su propia transformación y desde su propio proceso terapéutico. La humana que ha tenido miedo, que ha empezado de cero y que se ha atrevido a confiar. Y esa humana que sigue aprendiendo todos los días. Y claro que algo cambió de adentro hacia afuera cuando me empecé a mostrar más auténtica. Porque una cosa muy diferente es ser quien construye el negocio, ser la amiga, ser la hija, ser la sobrina, a realmente preguntarte esta famosa pregunta del millón, que es ¿quién soy? Fuera de esas etiquetas, fuera de ese juicio y de ese ruido que normalmente nos nubla el panorama con claridad sobre quién queremos ser. Y lo más bonito, sobre desde dónde quieres construir tu vida. Y hoy me doy cuenta que durante mucho tiempo estuve muchísimo más preocupada en proteger una identidad que por honrar realmente quién yo era. Y es que quizás crecer también se trata de eso, de dejar de preguntarte quién deberías ser y empezar a preguntarte quién realmente desde tu libertad tú quieres ser. Y aquí es en donde viene la verdad que nos cuesta a muchos aceptar. Creo que lo más difícil de este proceso no ha sido cambiar, obviamente. Ha sido el escucharme a mí misma. Porque claro, durante muchos años fui muy buena para escuchar a los demás. Y no te hablo de mis clientes, te hablo incluso de mis superiores, de la gente de mi alrededor, amistades, entorno, familia. Escuchando lo que se esperaba de mí, escuchando lo que tenía un sentido común en mi camino, escuchando lo que era lógico en mi mente para tomar decisiones, escuchando lo que me daba una certeza absoluta. Y como ya te lo dije antes, el ruido externo, comprando todas esas opiniones, todas esas expectativas, quizás sobre una mujer en sus mid-20s, creyendo que ya cumplía con muchos criterios aceptables para entrar en el cuadrado del concepto que se nos vende de felicidad. Pero se nos olvida que ese cuadrado es invisible y que caben muchísimas más cosas afuera y que nosotros somos esas personas que pueden ampliar su propia figura. Así que sí, escucharme a mí fue otra historia, porque claro que escucharme implicó reconocer cosas que yo no quería reconocer, incluso reconocer todo lo que normalizaba, del cual ya estaba cansada. Y obviamente era de sostener cosas que ya no me representaban, vínculos, amistades, relaciones, un trabajo, un estilo de vida, desde el cómo cuidaba mi salud, todo. Reconocer que había caminos que yo ya no quería seguir recorriendo igual, que incluso algunas metas que yo perseguía ni siquiera me emocionaban del todo. Reconocer que muchos entornos ya no me inspiraban de la misma manera. Y reconocer que ahí estaba intentando sostener versiones de mí que ya no existían, porque ya habían cumplido su propósito. Y eso es incomodísimo, porque muchas veces creemos que el escucharnos va a venir con una claridad absoluta sobre el otro camino o la otra opción que tienes. Y obviamente posponemos esas decisiones esperando a que eso suceda y todo se alinee y se acomode, sin antes ser valientes de tomar la decisión por lo que tú quieres y por lo que ya no quieres. No damos el paso completo, lo damos a medias y nos quedamos ahí. Y no funciona así, yo no tuve claridad absoluta. Lo que tuve fueron incomodidades, señales, revelaciones, como le quieras llamar, momentos de insatisfacción que se resumen en una necesidad de expansión, de no quedarte ahí. Porque son momentos en donde tu cuerpo te avisa y te dice una cosa y la mente te dice otra. El cuerpo siempre va a ir un paso adelante de la mente, se va a querer ir por eso nuevo y la mente se va a querer proteger y hacer para atrás. Y es que parece ser que cuando la vida pasa y estamos avanzando, vamos hacia donde queremos. Pero era obvio que ya no se sentía alineado conmigo. Y aquí va una pregunta fuerte. De los últimos 10 años para acá, ¿has llegado a donde quieres estar? Y si la respuesta es no, ahí hay mucho que aprender a escuchar de aquí en adelante para que eso no vuelva a suceder. Porque aprender a escucharte no siempre se siente como una revelación gigante y espectacular. A veces se siente como darte un pequeño permiso de validar y aceptar una parte de ti que ya hacía ruido desde antes. Y déjame decirte algo serio. No estás confundida sobre tu vida. Estás eligiendo no escucharte porque tú sabes lo que ya se apagó. Pero en vez de escucharte, lo evitas, lo sobrepiensas, agradeces esa comodidad. Y ahí es en donde te quedas en una vida que se ve bien, pero que no se siente genuinamente bien. Porque no es sobre claridad, se trata sobre confianza en ti. Y ahora no estás creyendo en lo que sientes. Entonces refuerzas lo que ya es, pero ya no se siente alineado.
porque estás reforzando esa vida que ya no te pertenece. Y no hay nada que arreglar, solo se trata esto de aprender a decirte la verdad y hacerte cargo. Y para mí, por ejemplo, te quiero decir que escucharme se empezó a ver como algo muchísimo más simple de lo que realmente creemos. Se empezó a ver como empezar a ser más considerada conmigo y más generosa con mi propia niña interior. Y la pregunta que me empecé a hacer todos los días fue: ¿qué necesito hoy? ¿Qué se siente ligero? ¿Qué se siente pesado? ¿Qué drena mi energía y qué me da más energía? ¿Qué versión de mí está lista para nacer, que ya está lista para actuar y ya lo sé? Porque durante mucho tiempo la pregunta era hacia afuera, esperando esa respuesta hacia afuera. Y volvemos al tema de algo que arreglar, de algo que sanar. Y poco a poco entendí que la única respuesta estaba en desarrollar algo que ya había ignorado, que de hecho ya estaba desarrollado, pero no le estaba dando suficiente voz interna. Y era la confianza en mí misma, en mi propio criterio, en mi propio discernimiento. La confianza de que puedo escucharme sin medida alguna, que yo ya tengo esas respuestas que necesito tener hoy sobre el siguiente paso que hay que dar, que hay que improvisar, sobre lo que hoy toca en la vida. Y la confianza de que puedo cambiar de opinión como parte del proceso. La confianza de que puedo elegir algo distinto sin que realmente sepa qué es lo que va a pasar después. Y con la curiosidad de regalarme esas hermosas nuevas experiencias, a pesar de que no tenga todo bajo control. Y honestamente esa ha sido una de las lecciones más valiosas e importantes en esta nueva etapa. Porque antes pensaba que la transformación ocurría de una manera muchísimo más drástica. Primero encontrando la respuesta y así después cambiando mi vida. Pero es al revés. Hoy creo que la verdadera transformación ocurre cuando aprendes a escucharte lo suficiente como para dejar de abandonarte. Abandonar lo que ya sabes en tu interior sin retrasarlo, sin apagarlo tú. Y aquí hay algo que me parece completamente fascinante, porque sabemos desde la neurociencia que nuestro cerebro ama esa predictibilidad, ama saber quién es, ama saber lo que va a pasar, ama tener esa sensación de tener todo bajo control, porque ama repetir y ama saber qué esperar, porque para nuestro cuerpo y nuestro cerebro repetir consume muchísima menos energía y nos da esa seguridad, y es por esto que cambiar nos altera tanto el sistema nervioso y nos da tanto miedo. Y hay que empezar a abrazar ese miedo como parte del proceso de crecimiento, porque cada vez que intentas convertirte en una nueva versión de ti, tu cerebro obvio interpreta que estás entrando a un territorio completamente desconocido, y ese territorio desconocido significa incertidumbre, y obviamente la incertidumbre el cerebro la interpreta como un peligro gigante. Por eso tantas veces sabemos exactamente lo que queremos hacer, lo que nuestra intuición nos dice, pero nos quedamos exactamente en el mismo lugar. No porque no podamos, sino porque eso implicaría despedirnos de una identidad que ya conocemos. Y obviamente entramos en un duelo hacia esa comodidad que vivíamos. Y justamente por eso me traje ahora estas tarjetas, para recordar la razón por la que las creé. Mis tarjetas con mensajes intuitivos Hoy Decido. Y fue porque me di cuenta de algo. Yo estaba antes esperando sentirme completamente segura para empezar a actuar y creyendo que los cambios los tenía que hacer de la noche a la mañana. Incluso hasta la fecha me doy cuenta que a veces me encuentro siendo muy dura conmigo misma, creyendo que ya debería estar en otro lugar por esperar de mí misma que esos cambios ocurrieran de un día para otro. Y en realidad, pues la vida así no funciona, y es por eso que muchas veces postergamos tanto. Ese día mágico en el que tú te despiertas y dices estoy lista, nunca llega. Lo que sí pasó fue que empecé a tomar pequeñas decisiones en mi día a día y me di cuenta que eso sí me iba a llevar a otro lugar en mi conciencia y en mi bienestar. Y me di cuenta que podían ser una detrás de la otra. Y te recuerdo, pequeñas. Desde esa consideración se empezó a ver en algo como hoy decido descansar, hoy decido escucharme, hoy decido ser menos exigente conmigo, hoy decido hacer una pausa, hoy decido probar algo diferente, hoy decido abrazar mi transformación, hoy decido cambiar. Y de repente entendí algo y justamente por eso aquí estoy. Nuestra vida no cambia cuando tomamos una gran decisión. Nuestra vida cambia cuando tomamos pequeñas decisiones sostenidas en constancia durante un largo periodo de tiempo. Y eso es lo que literalmente entonces le vuelve a enseñar a nuestro cerebro la predictibilidad sobre tu nueva identidad. Crear nuevos caminos a través de la repetición, siendo paciente con esa constancia y cuidando tu diálogo interno para empezar a crear tu nueva vida desde esa seguridad. Y por eso estas tarjetas nacieron como un bello recordatorio en conjunto de que nuestro día a día vamos
logrando esa nueva identidad. Porque la persona en la que nos convertimos depende de esas pequeñas decisiones alineadas, a quien queremos ser, creando cada vez más congruencia, más conciencia y más responsabilidad. Y es por eso que esta nueva temporada en este espacio va a ser diferente tanto para mí como para ti. Porque ya no quiero solo hablar ni sostener meramente un proceso de sanación. Quiero hablar de vivir desde el merecimiento, de vivir de tu autenticidad, de la alineación, de tu propósito, de tu identidad, de tu autoestima, de tu autoconfianza, de la intuición, de la conciencia, de la sabiduría interior, de nuestro sistema nervioso, de aprender a escuchar el cuerpo y sus señales, de un camino real con intención. Y obviamente eso conlleva un mindset increíble: negocios, relaciones, cambios, emprendimientos, creatividad, espiritualidad, todo. Pero lo más importante, de reinventarte, de aprender a cambiar y de construir una vida que sí se sienta tuya. Porque creo que muchas de nosotras hemos estado intentando durante años, pues convertirnos en una mejor versión de nosotras mismas. Pero ahora nos toca aprender algo distinto. Nos toca aprender a permitirnos ser nosotras mismas. Así que yo no quiero enseñarte únicamente a cómo sanar. También quiero enseñarte a cómo construir una vida en la que te emocione despertar a vivirla, una vida alineada contigo, una vida en donde no tengas que limitarte a elegir una de todas las partes que te representan a ti, porque quizás no venimos a encajar con un solo camino y con lo que se espera de nosotros solamente en ese camino con una sola etiqueta, porque quizás vinimos a expandirnos. Así que si hoy estás atravesando por una transición, si hay una parte de ti que siente que no encaja del todo en donde está o en donde estaba, estás cambiando pero no necesariamente sabes hacia dónde vas, quiero que sepas algo: no creo que estás perdida, creo que estás creciendo. Y sé que exactamente crecer se siente igual que perderse, pero no son lo mismo, chica. Así que gracias infinitas por estar aquí. Gracias por acompañarme y permitirme acompañarte en esta nueva etapa. Gracias por permitirme presentarme nuevamente contigo. No como la versión de mí que fui, sino como la que está aprendiendo a ser en esta nueva etapa de su vida. Y me emociona muchísimo que este espacio se convierta en un lugar para todas esas mujeres que están aprendiendo a reinventarse, para las que saben que hay algo más para ellas, para las que están aprendiendo a escucharse y para las que están empezando a construir una vida que sí se sienta suya. Porque al final, la vida que se siente nuestra no se construye de un día para otro, se construye una decisión a la vez. Y hoy he decidido empezar de nuevo. Y si tú hoy sientes que estás confundida, si estás cambiando, si hay una parte de ti que ya no encaja en donde estaba, como ya te dije, quiero volverte a recordar: no estás perdida. Estás aprendiendo a elegirte y quizás ese es el comienzo de todo. Así que muchas gracias por estar aquí. Te mando besos y nos vemos en el siguiente episodio.